Vamos a comunicarnos en este momento en Nueva York con Robert Valencia, analista político y miembro de Conectas ORG. Robert, muy buenos días, bienvenido a UN Análisis. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar con ustedes. ¿Qué se puede analizar en este momento de la situación de orden público en los Estados Unidos? Pues obviamente muy grande, muchas ciudades, distintas opiniones, distintos comportamientos, pero ¿se puede, sin pretender homogeneizar a la población, dar una explicación de lo que está pasando en los Estados Unidos? Pues hasta el momento no se está dando lo que se había pronosticado anteriormente. Yo creo que si hay algo que ha fallado en el pronóstico, eran las masivas protestas de las cuales se estaba hablando. Es decir, sí hubo protestas, por supuesto, hubo manifestaciones, pero las manifestaciones fueron pacíficas realmente. Muchos temían que iban a salir grupos armados, estas milicias que existen en algunas partes del país. Las protestas eran básicamente para que se hicieran el conteo, obviamente del lado de Donald Trump, o los simpatizantes de Donald Trump pedían que era un resultado mixto, ¿no? Porque, por ejemplo, en estados como Nevada estaban solicitando de que se detuvieran que se detuviera el conteo, mientras que en Michigan, por ejemplo, pedían que continuara el conteo. Entonces era una mezcla de que no sabían qué era lo que querían por parte del lado de Trump, mientras que las otras personas, los simpatizantes de Joe Biden, pues sí, obviamente estaban pidiendo que también se completara el conteo y de manera expedita. Pero luego de que se hiciera el anuncio del triunfo de Joe Biden, pues realmente fue un jolgorio, fue prácticamente un festival. La gente salió a celebrar. Yo aquí en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, vi gente destapando botellas de champaña en la calle. Realmente no se dio lo que muchos temían, que esto iba a ser una segunda guerra civil o algo así, o por lo menos hasta ahora no ha habido ningún tipo de disturbio serio, sino todo lo contrario. Me parece que el voto se demostró tanto en las urnas, el rechazo se demostró en los comicios, y el resultado posterior dio a una algarabía bastante estruendosa que yo creo que para Donald Trump es un momento bastante humillante, pero de resto aquí todo está bien. ¿Qué se puede comentar respecto a la iniciación del discurso de Biden en el sentido de decir que el pueblo estadounidense ha hablado? Y lo dice un hombre que se demoró 50 años en llegar a la alta magistratura. Es el mensaje que nosotros siempre hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo. Si usted recuerda, en la convención demócrata que se hizo de manera virtual, él hacía un llamado a la unidad. Él estaba haciendo un llamado de un Estados Unidos unificado. Obviamente, lograr esa unidad pues va a tomar muchísimo tiempo, ¿no? Obviamente el país está profundamente dividido, y más dividido dentro de la población blanca, porque hay que notar que cuando se habla de división, siempre se habla de división a nivel general, y no es así. Se está hablando de que, por ejemplo, el voto de los afroestadounidenses fue determinante también, pero votaron prácticamente en bloque. Obviamente hay simpatizantes de Donald Trump dentro de cada grupo, por supuesto que sí. El voto hispano, vea usted lo que ocurrió en la Florida, que ustedes no me creían, de hecho en este espacio lo hablábamos, de cómo la injerencia de algunos políticos en Colombia de cierta manera tuvo una influencia en el votante hispano en el sur de la Florida. Y la Florida la ganó Trump incluso con un mayor margen de victoria si lo compara con el 2016, porque el mensaje del castrochavismo y la desinformación que salía de algunos manifestantes y dirigentes del Centro Democrático de alguna u otra manera sí caló dentro de ese electorado. No sabemos exactamente el porcentaje de los votos de colombianos, de venezolanos, de cubanos, pero sí fue sustancial realmente, porque ese mensaje sigue calando dentro de ese público. El mensaje del supuesto socialismo y comunismo que aquí se va a implantar, que eso francamente en mi opinión es una patraña, pero que funcionó. Mientras tanto, el resto de los latinos en muchas partes del país votaron por Joe Biden, casi un 60%, si no estoy equivocado. Y lo mismo ocurrió en otros grupos étnicos, como los asiáticos y los latinoamericanos. Donde sí hay una división es en la población blanca,
particularmente aquellos que viven en las partes rurales y en las partes urbanas y suburbanas. Entonces, hay una división indudablemente en una gran parte de la población, en su mayoría blanca, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Es más, en el discurso, si usted lo analiza, él ni siquiera menciona a Donald Trump, porque para él ya ese periodo, pues no sé si lo puedo yo interpretar como que es un periodo que ya ha pasado, pero ni siquiera él ya es, digamos, ni siquiera merece que se nombre, porque lo que quiere hacer Joe Biden es empezar un nuevo capítulo en la historia de los estados, como yo diría, los estados divididos de América. Esperemos que ese mensaje sea receptivo para muchas personas, pero obviamente estamos a la espera de lo que ocurra a partir del 20 de enero del 2021, cuando Joe Biden se tenga que enfrentar posiblemente a una mayoría republicana en el Senado. Todavía no lo sabemos porque hay una segunda vuelta de elecciones de Senado en el estado de Georgia, el cual determinará si los republicanos se hagan a la mayoría o sean los demócratas que se hagan a la mayoría del Senado, y ya veremos si Joe Biden tendrá una Cámara Alta demócrata o un Senado. ¿Qué podemos decir de la señora Kamala Harris, quien tomó la palabra para llamar al pueblo estadounidense a sanar el alma de la nación, y lo hizo con ese vestido blanco que es lo que recomiendan desde 1913 desde el Partido Nacional de las Mujeres? Bueno, es histórico el hecho de que sea la primera mujer afroamericana, primera mujer del sur de Asia, y bueno, primera mujer en general ocupando un cargo alto, que se acerca por lo menos un poco a la presidencia, lo que no logró lamentablemente. Pues yo digo lamentablemente porque yo creo que Hillary Clinton hubiera sido la mejor candidata en mi opinión, pero los estadounidenses optaron por Donald Trump hace 4 años, y va a ser una dinámica interesante realmente, porque creo que en algunas cosas Kamala Harris tiene diferencias ideológicas con Joe Biden, especialmente a la hora de establecer lo que aquí se conoce como el Medicare, o el seguro médico extendido para personas que tienen bajos recursos y son mayores de edad. Joe Biden no ha hablado de hacer una implantación de un programa como tal a nivel nacional. También existen muchas diferencias en lo que se conoce aquí como el Gran Plan Verde. El Gran Plan Verde es este plan ambicioso para controlar el cambio climático. Él no es que necesariamente haya abrazado esa idea o incorporado esa idea en su programa, pero sí, al parecer, tiene un programa climático ambicioso. Yo creo que Joe Biden procurará mantener una línea moderada, centrista, a oposición, digamos, en contrario a algunos políticos progresistas, o lo que aquí llaman corte radical, como es el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, como es el caso de Bernie Sanders, de Ilhan Omar, que son personas prácticamente que son del antiestablecimiento. Es por eso que Joe Biden ganó, pero ganó no porque es Joe Biden, sino ganó porque él no es Donald Trump. Pero de lo contrario, yo creo que la gente no mostró mucho entusiasmo cuando fue él el elegido para lanzarse como candidato presidencial en nombre de los demócratas. Yo creo que la figura de Bernie Sanders tuvo una mayor aceptación entre los jóvenes por sus ideas más audaces a comparación del establecimiento del político, del establecimiento aquí en Estados Unidos. Pero va a ser interesante esa dinámica, pero como ella misma lo dijo, como Kamala Harris dijo, yo no hubiera aceptado este cargo si esta administración no tuviese en cuenta mi opinión. Pero vamos a ver en qué momento hay concesiones y vamos a ver en qué momento ellos pueden tener algún tipo de acuerdo, pues si tienen algún tipo de diferencia a la hora de hacer política. Es demasiado fino pensar que Kamala Harris impone una línea cuando escoge un vestido de Carolina Herrera, que además es venezolana, aunque la empresa hoy en día ya pertenece a una compañía española llamada Puig. Pues yo la verdad no sé qué decirle al respecto. Me parece que
cualquiera puede ponerse un traje. Es como la teoría en Colombia que Gustavo Petro no se puede poner unos Ferragamo porque él está en contra del capitalismo. Pues yo no creo que la persona tenga que portar harapos ni vestir ropa de, no sé, de Lonely, si me permite me permite usted la broma. A mí me parece que cualquiera tiene derecho por a el portar. contrario. Mire, don Miguel Rodríguez, el propietario de Only, debe estar muy agradecido de la cuña. Ah, bueno, Sí, que no me se pase afane. una comisión. No, o sea, yo digo, a mí me parece que eso, obviamente, es decir, esa es una pregunta interesante porque yo creo que muchos de los contradictores de la derecha siempre se valen de ese punto, ¿no? Es como que, mire, de hecho, por ejemplo, hace poco, Alejandra Ocasio-Cortez posó para la revista, creo que fue no sé si fue Vogue o Vanity Fair, que son revistas, bueno, de alta gama, ¿no? De alta costura, y a ella se le hizo una entrevista y ella estaba portando ropa, obviamente esa ropa pues la presta la revista, ¿no? Esto no es ropa de ella. Y se calculaba que los vestidos que ella se ponía para la sesión de fotos costaban alrededor de $14,000. Obviamente $14,000 en un vestido pues no lo tiene cualquiera. Y obviamente pues todo el mundo empezó a salir, más que todo los contradictores de ella y de la cadena Fox News, que Fox News aquí en Estados Unidos es de corte conservador, y la comenzaron a criticar porque ella estaba portando vestidos de $14,000. Y siempre ha sido esa temática, es como que, bueno, usted puede estar en contra de políticas capitalistas, pero usted no tiene que necesariamente vestir alpargatas, o sea, eso yo creo que no viene al caso. Sí. Pero esa es mi opinión, ¿no? Robert, ¿dónde quedaron? Como para volver al tema, porque ya me di cuenta que la moda no es su especialidad, su moda es y su estilo es la política. Entonces, sí, volviendo al tema que nos ocupa en el día de hoy, ¿dónde quedaron los senadores republicanos que trataban y que estaban y que negociaban y que vitoreaban a Donald Trump? ¿Lo abandonaron? Pues algunos lo abandonan, no todos. El único que no se ha pronunciado es Mitch McConnell. Mitch McConnell es la figura más importante dentro de los republicanos en el Congreso, o por lo menos en el Senado. Ha sido el líder de la mayoría en esa rama, en esa Cámara Alta a la cual estamos hablando, del Senado. Sin embargo, hay otras figuras importantes como Ted Cruz de Texas y Lindsey Graham de Carolina del Sur, que coquetean con la idea de que hubo un fraude y todavía acompañan a Donald Trump en esa travesía que, en mi opinión, realmente pues es infundada, y yo no le auguro éxito a Donald Trump para encontrar el supuesto fraude de millones y millones de boletas o de papeletas que supuestamente él dice fueron boletas fraudulentas. A mí me parece increíble que algunos republicanos coqueteen y le avalen ese tipo de ideas cuando realmente ya sabemos que los estadounidenses dieron su palabra, dieron su opinión, y el nuevo presidente es Joe Biden. Obviamente el presidente está en todo el derecho de interponer alguna demanda como cualquier ciudadano, pero obviamente si contiene las evidencias. Y mire, y le dejo este dato. En Wisconsin, por ejemplo, que es donde quieren hacer una demanda, por supuesto fraude, para entablar la demanda se necesita poner dinero. Estamos hablando de $3 billones solamente para abrir el caso. Y la campaña de Donald Trump ni siquiera tiene ese dinero, y si contara con ese dinero no lo pretende pagar. O sea que yo no sé qué tan serio se están tomando realmente el tema de hacer una demanda donde supuestamente hay un fraude. Sin embargo, hay republicanos que están divididos en aceptar los resultados, porque, como vos lo menciono, figuras como Lindsey Graham, como Ted Cruz, acolitan ese tipo de actitudes, mientras que Mitch McConnell realmente se ha quedado callado. Algunos otros republicanos ya han dicho que hay que aceptar los resultados, como es el caso de Mitt Romney, que lo dijo el día de ayer en un programa de televisión matutino, y ya es hora de que le dé vuelta de página. Pero bueno, entendamos que Donald Trump es una persona que esa es su característica, es un mal perdedor, es una persona que nunca pierde, y según lo que yo tengo entendido, porque yo a él no lo conozco,
Cuando él se va a sus partidos de golf, el hombre tiene que ganar sí o sí. El hombre juega y lo tiene que dejar ganar, porque esa es su naturaleza. Él no le gusta perder. Y es clara, está dejando en claro su personalidad, de que es un hombre que le gusta ganar. Pero lo cual a mí me Robert, parece realmente infantil, bueno, pero así Robert, es él, ¿no? le voy a hacer otra pregunta que no me va a poder contestar, pero pues para hacer ameno un noticiero, toca incluir detalles de esos. ¿Melanie podrá vivir Sí. con un perdedor? Melania, la esposa. Sí. Melanie. Hombre, Melanie, esa es Melanie. una muy buena pregunta, ¿sabe? Yo creo que mire, hay que analizar, eso me causa gracia esa pregunta porque ya estamos entrando como en el plano de los programas de farándula. Pero fíjense un detalle, hay que leer el lenguaje físico, ¿no? El lenguaje corporal es importante. Y si usted analiza distintos instantes de la dinámica de ellos dos, yo no veo esa química que, por ejemplo, uno vería con Barack Obama y Michelle, ¿no? Sí. A veces ella no le gusta tomarle la mano cuando está bajando del avión o cuando está entrando a un recinto, o incluso el último encuentro que se vio de ellos en vivo fue en el último debate, en donde creo que él trató de tomarle la mano y como que ella no le quería dar la mano. Entonces era como que era una dinámica extraña que tenían ellos ahí, y lo más probable, yo no sé, no soy quien para analizar si se van a quedar o no, pero ese mismo tipo de lenguaje corporal lo vimos, por ejemplo, con la primera dama de México y el aquel entonces presidente Enrique Peña Nieto. Sí. O sea, el lenguaje corporal de ellos dos era muy similar al de Donald Trump y Melania. Sí. O sea, que no se le haga extraño que en algún momento en el futuro Melania le pida el divorcio, porque si así es como están, pero obviamente estoy especulando, eso son meras especulaciones. Robert, pero mire, realmente... Mire, lo puse a hablar de moda, lo puse a hablar de Melanie. ¿Quién se va a tener que aguantar a Trump de aquí hasta el próximo 19 de enero? Pues yo creo que no sé quién se lo llegue a aguantar, porque realmente lo que se está diciendo, algunas informaciones dentro de la Casa Blanca, periodistas que tienen fuentes anónimas, en estos momentos dicen que en estos instantes la Casa Blanca es un caos. Y es un caos en todo el sentido de la palabra, porque aparte de eso también están enfrentando otro brote de coronavirus. El jefe de gabinete, Mark Meadows, reportó que tiene coronavirus, y probablemente otras 4 personas alrededor de su personal también tiene coronavirus. Entonces están enfrentando 2 crisis en la Casa Blanca, una en cuestión de salubridad y la otra con las rabietas de Donald Trump, y están tratando como de convencerlo de que acepte el resultado. Yo creo que aquí ya es un tema de psiquiatra realmente, y yo no lo digo con tema en tono burlesco, de ninguna manera. A mí me parece que si yo fuera, y lo digo en serio, si yo fuera un familiar, un ser querido que se preocupa por Donald Trump, yo estaría preocupado, sinceramente, por su comportamiento, que puede incluso llegar a la depresión. Yo espero que el señor al final de cuentas se caiga en la cuenta que esto ya es el resultado final. Mire, obviamente para él es una humillación grande, porque pues la gente está celebrando y obviamente es un voto castigo y la gente lo repudia. Mire, pero Robert, que ya se dé cuenta de que esto ya es el final. Sí. Robert, un escritor inglés ingenioso, elocuente, llamado Nate White, contestó a la pregunta de por qué a la gente no le gusta Donald Trump y dijo, entrando ya en detalle, no tiene clase, ni encanto, ni frialdad, ni credibilidad, ni compasión, ni ingenio, ni calidez, ni sutileza, ni sensibilidad, ni autoconciencia, ni humildad, ni honor, ni gracia. Todas las cualidades, curiosamente, con las cuales su predecesor fue generosamente bendecido.
Dice además que no tiene sentido del humor, que parece un troll, su mente es un simple bot, como un algoritmo, que nunca hay ninguna capa debajo de la ironía, complejidad, matiz o profundidad, que es todo superficial, que no es valiente ni un desválido, ni siquiera es un niño malcriado, es un gato gordo codicioso, es más, un baboso blanco gordo. Duro, ¿no? Sí, es duro y aún así hay gente que todavía lo quiere. Mire, 70 millones de personas votaron por él y esas 70 personas creen que su actitud es la ideal. Y eso yo creo que también va a redefinir el futuro, o por lo menos cómo el Partido Republicano va a tener que enfrentar su próximo capítulo en la historia política de este país, porque muchas personas ven en él esa actitud como si fuera una virtud, de que hay que ser malicioso, de que hay que ser tosco, procaz, que con el rival uno tiene que ser agresivo, uno no puede ser condescendiente, que uno no puede ser diplomático, como acostumbran a veces los políticos que hablan con respeto. Por lo menos aquí en Estados Unidos los políticos no se lanzan ataques personales. Este es un hombre que le pone apodos a todo el mundo. Y hay una parte del electorado que eso le encanta, porque para ellos él dice las cosas como es, y realmente el tipo no dice las cosas como es una persona mitómana, eso hay que decirlo. Y ahora bueno, yo no creo que Donald Trump se vaya de la palestra política, realmente a mí me parece que el hombre va a continuar, no sé en qué capacidad, probablemente se vuelva a lanzar a la presidencia en el 2024. Quién sabe si el cuerpo le dé, porque obviamente va a estar un poquito más anciano, y bueno, quién sabe si él llegue a enfrentar algún tipo de cargo judicial, porque obviamente yo creo que le están esperando algunos cargos criminales, pero hay gente que le gusta, y yo creo que él de alguna manera cambió la política, para mal o para bien, no sé, dependiendo a quién usted le pregunte, pero yo creo que el Partido Republicano aquí va a tener que recoger las piezas y analizar quién va a ser el sucesor de Donald Trump, porque Donald Trump cambió, para mí cambió la cara de los republicanos, que realmente muchos de ellos, como le digo, todavía se amparan en su persona y en su personalidad más que todo, porque ellos, para muchas personas, esa es la forma de hacer política, un hombre que rompe con las reglas, un hombre que rompe con los esquemas, y hay gente que le gusta, hay otra gente que no le gusta, y eso fue evidente a la hora del voto y a la hora de la celebración. Robert Valencia, analista político y miembro de Conectas ORG, muchas gracias por estar en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias, y la próxima vez voy a estar más pendiente de temas de la moda, a ver qué se pone Kamala Harris el día de la inauguración. Ah, sí, señor. Muchas gracias. Entonces así queda la cita para el 20 de enero. De pronto lo llamamos será. Antes, Robert. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que tenga muy buen día. Hasta luego.